Hola amigos, bienvenidos a este tercer programa de Pacific Podcast. Les saluda Alison Gavidia y nuevamente les queremos dar las gracias a ustedes, público, por el apoyo que tuvimos del segundo programa de Pacific Podcast. Si ustedes lo quieren ir a ver, lo pueden ver en nuestro canal de YouTube de Pacific Production. En esta ocasión tengo el honor de poderles presentar al nuevo invitado especial el día de hoy, que es un emprendedor de aquí del puerto de Acajutla. En lo personal me encantan sus platillos y que él ha tomado a bien poner su negocio de choris y asados. Yo sé que ustedes están un poquito sabedores de qué persona es, así que tengo el honor de poderles presentar a don Julio Ernesto Quijada, muy conocido como Julio Ernesto Viking. Bienvenido, don Julio. Bueno, muchas gracias por invitarme. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado su día? ¿Cómo va su familia? Pues gracias a Dios bien, y es un honor para mí, la verdad, estar aquí con ustedes, ¿verdad? Otra vez, porque ya me habían hecho una entrevista y la verdad estoy bien agradecido, ¿verdad? Por su invitación. No, para nosotros es un gusto poderlo tener acá con nosotros el día de hoy, y gracias también por poder tomarse un poquito de su tiempo. Yo sé que con el trabajo que usted tiene es un poquito pesadito, pero le agradecemos bastante por poder venir acá el día de hoy. Yo sé que muchas personas también quieren conocer un poquito más de su vida, entonces este sería perfecto, esta es la ocasión. Así que me gustaría que empezara por primero contándonos un poquito quién es Julio Ernesto Viking. Bueno, pues soy un joven emprendedor, ¿verdad? Yo sé que muchos lo saben, y como todo joven, ¿verdad? También soñador, y estoy llevando a cabo, ¿verdad? Uno de mis más grandes sueños y anhelos que tuve, ¿verdad? Desde pequeño, y pues aquí estamos, ¿verdad? Haciendo la lucha siempre. No, y mire que la verdad que yo sé que usted es una persona bastante emblemática acá por sus platillos. Yo sé que acá muchísimos lo han de conocer bastante. En lo personal a mí me encantan. Yo soy bien famosa de todos sus asados, de preferencia la carne y la pechuga. Así que yo sé que a muchas personas se van a identificar bastante con este podcast y van a comentar acá qué es lo que más les parece de él. Me gustaría que comenzara acá, que me explicara un poquito que cómo es que empezó en el mundo de acá de la gastronomía y los asados. Bueno, pues comentarte, ¿verdad? De que en realidad el camino, el proceso ha sido un poco difícil, ¿verdad? Porque desde pequeño siempre he tenido sueños, ¿verdad? Y anhelos. Algo que sí marcó bastante mi vida es el hecho, ¿verdad? De que mi mamá falleció cuando yo tenía 3 meses, ¿verdad? Entonces prácticamente me crié con mis abuelos, mi papá. Entonces a causa de esto, ya un poquito más grande, mi papá me llevaba a la pastelería porque él trabajaba en una pastelería. Entonces ahí fue donde se empezó como a forjar este camino, ¿verdad? Mi papá me enseñó este oficio y la verdad que súper rápido aprendí, y fue ahí donde a mí me empezó a gustar esto, ¿verdad? De la cocina. Sin saberlo, ¿verdad? Aprendí, después empecé a trabajar ya un poco más grande, empecé a trabajar con él ahí mismo en la pastelería. Y estuve así como por 5 años trabajando, obviamente medio tiempo y temporada, ¿verdad? Por el hecho de que también estudiaba. Miren, la verdad que bastante interesante lo que usted dice. Bueno, pero fíjese que me gustaría que un poquito me comentara también. Nosotros tuvimos la oportunidad de poder llegar ahí donde usted a su negocio. Está bastante bonito, me encanta la temática como que si fuera tipo rockera. ¿Cómo es que empezó? ¿Cómo decidió usted decir voy a poner un emprendimiento con esta temática? Ya que aquí hay muchos negocios que también venden asados, venden, o sea, diferentes platillos, pero usted también lo caracteriza ese estilo. Entonces me gustaría que me comentara un poquito cómo es que surgió esa idea o por qué quiso poner así. Bueno, pues lo importante, ¿verdad? Y lo primordial es que yo soy amante de las motos, ¿verdad? De las motocicletas. Entonces siempre he sido como fan, ¿verdad? De eso, de este mundo, ¿verdad? Sí. Ella es muy aparte de la cocina, pero es algo que siempre me ha gustado. Y yo siempre había dicho, el día que yo tenga un negocio, lo voy a decorar así, ¿verdad? Con esa temática. Y es por eso, ¿verdad? El motivo, ¿verdad? Y hay muchos que me preguntan, pero si es de vikingos, ¿por qué no mejor le pones algo, ¿verdad? Que tenga que ver con vikingos. Entonces yo le digo, es que el nombre, ¿verdad? Ya proviene de otra parte, ¿verdad? Y eso es parte de lo que a mí me gusta. Entonces es como que cada cliente que llega, quiero que él sepa, ¿verdad? También de que yo soy amante de las motocicletas. Y es por ese motivo de que yo he decorado así, ¿verdad? El negocio. Sí, me gustaría que también me comentara un poquito cómo fue el proceso de iniciar su negocio. Es donde usted tal vez decidió
creo que yo soy amante a esto, puedo poner un negocio de asados? ¿O cómo es que empezó usted a querer esa idea o crearse esa idea para poder poner un negocio propio? Bueno, pues algo que sí me gustaría comentar, ¿verdad? Es de que a veces como jóvenes, cuando estamos trabajando en algún lugar, nos damos cuenta de algunas injusticias, ¿verdad? O quizás sentimos que no encajamos en cierto lugar, pero todo está en la mente, ¿verdad? Yo en realidad soy diseñador gráfico. Ese es como se puede decir, mi técnico, ¿verdad? En diseño gráfico. Yo trabajaba en una empresa de diseño gráfico y pasé trabajando ahí 7 años. Pero en este tiempo, en mi mente siempre estaba eso, de que yo quería poner un negocio. Y aparte de eso, ¿verdad? De que pues en ese momento no me alcanzaba, ¿verdad? Como el dinero, y eso a mí me motivaba, ¿verdad? A querer como desempeñar ya no el papel de un empleado, sino querer ser, por decirlo así, un emprendedor o jefe, ¿verdad? Porque obviamente tendría que tener mis trabajadores, ¿verdad? Entonces así fue como se me empezó a meter esa idea. En este lapso de tiempo pasó lo de la pandemia, sí. Como en el 2019, ¿verdad? Nos quitaron de la empresa, nos dejaron de pagar, y en ese momento agarré mi motocicleta, compré una mochila y anduve trabajando de delivery. Trabajando de delivery me di cuenta de que sí tenía como ese talento de poder ser un emprendedor, ¿verdad? Y en este rubro conocí a una persona, a un muy buen amigo que se llama Brian, que de hecho él también hace choripanes en Santa Ana. Lo conozco y nos hicimos muy buenos amigos, y fue ahí, ¿verdad?, donde a mí me empezó a llamar más la atención la parrilla. Y que le empezó a llamar bastante. O sea que usted es originario del departamento de Santa Ana. De Santa Ana. Es santaneca, como dicen por ahí. Yo también estaba escuchando ahí un poquito de que usted mencionó sobre el nombre Vikingo. Me gustaría también que me comentara un poquito. Usted dijo que es de otro lugar ese nombre, ¿verdad? Entonces, ¿por qué decidió ponerle Julio Ernesto el Vikingo? Porque mucha gente lo conoce, o yo lo conozco por el Vikingo. Entonces, ¿por qué decidió ponerle ese nombre? Bueno, a mí siempre me ha llamado la atención la cultura nórdica, ¿verdad? Entonces, por quienes no saben, ¿verdad? Hay muchos que yo sé que saben, porque incluso hay una serie también en Netflix, ¿verdad?, que se llama Vikingos. Ellos eran cazadores, ¿verdad? Eran expertos cazadores, eran guerreros, y pues su principal fuente de alimento eran las carnes, ¿verdad? Entonces fue por ese motivo que a mí me llamó la atención ponerle así, ¿verdad? Vikingos. Solo de que ahora, ¿verdad?, lo hemos actualizado y le hemos puesto Vikingo Grill, como más general. Nomás empecé, yo le había puesto choris y asados el Vikingo, pero ya estudiando más el área, ¿verdad?, porque estuve sacando un diplomado en gastronomía internacional en línea, ¿verdad? El chef ahí nos enseñó cuál es la diferencia entre un asado y una parrillada. Entonces ahorita lo que yo trabajo en sí son parrilladas, ¿verdad? Y por eso es de que decidimos cambiarle ahora el nombre a Vikingos Grill. Y sí, ¿verdad? Cuando yo me di a conocer, todos conocían como choris y asados el Vikingo. Sí, todavía me recuerdo la vez que fuimos nosotros. Choris y asados, el Vikingo. O sea, es algo que también emblemático con su negocio, porque el nombre también está bastante interesante. Y como usted dice, la vez pasada que tuvimos el honor de poder llegar a su negocio, que usted nos comentó también un poquito de su historia, y también usted, ¿verdad?, que fue a hacer o se fue para España, tengo entendido. No, Argentina. Argentina, perdón. Imagínese, ya le estoy poniendo, pero ¿quién quita que vaya también a España? Algún día. ¿Usted fue a especializarse allá? Pues en realidad no especializarme, fue más como un viaje turístico, se puede decir, ¿verdad? Pero sí íbamos enfocados con mi amigo en eso, ¿verdad? De poder traer ideas, ¿verdad?, aquí al Salvador, y poder poner el negocio o mejorarlo. En el caso de él, mejorarlo, porque él ya tenía el negocio. En ese tiempo todavía yo vivía en Santa Ana. Entonces tomo la decisión, ¿verdad?, de renunciar a la empresa donde yo estaba, y decido, ¿verdad?, poner el negocio. Pero yo me quedé analizando y yo dije, en realidad aquí en Santa Ana no lo voy a poder poner porque había mucha competencia. Ahora las plazas se han extendido más y aquí yo tengo familia. Entonces yo venía de visita desde pequeño, siempre venía de visita a ver a mi familia, y tomé a bien
tomé a bien Acajutla porque vi de que nadie tenía como esa idea, ¿verdad? De choripanes. Los asados sí, ¿verdad? Los asados sí, hay muchos emprendedores también que trabajan con eso, pero la idea de los choripanes nadie lo tenía. Entonces así es como yo me motivé a venirme para aquí, ¿verdad? Y pues probando, me gustó, ¿verdad? Que fui aceptado, la gente le encantaron y así es como nos quedamos. Sí, yo creo que también que lo que le fascina también es el chimichurri que usted hace, que siempre le echa a las parrilladas. Por ejemplo, usted me he fijado que tiene bastante extendido su menú, porque ofrece bastantes platillos, no solo choripanes, tampoco solo de carne, lo tradicional, que carne, pechuga. También ofrece pulpo, porque esa vez tuvimos la oportunidad de probarlo, estaba bastante bueno. Nunca había probado yo el pulpo. Me gustó, por cierto, que yo siento que también es el toque que la persona le da, el sabor, el sazón. Entonces, sí es como esponjosito, ¿verdad? Pero lo que me refiero yo es que usted también quizás empezó con los choripanes, ¿verdad? Uh-huh. Entonces usted se extendió a eso, lo de la parrillada. Ahora también ofrece más que eso. Sí, también hemos metido un poquito de comida mexicana, pero en sí nosotros, ¿verdad? Nuestro rubro es la comida argentina. Nos especializamos en eso. Ya después, donde yo vi de que muchas personas me preguntaban, ¿verdad? Por asados, fue donde se me ocurrió la idea, ¿verdad? Bueno, entonces también voy a hacer asado, ¿verdad? Pero no quería hacerlo, ¿verdad? Así común, sino que yo quería que ellos tuvieran un toque, ¿verdad? Tuvieran un toque especial. Y fue de esa manera como yo ya me enfoqué más a estudiar la gastronomía argentina. Vi varias recetas, ¿verdad? Fui probando recetas, probé como 20 recetas, ni una me gustaba, hasta que encontré una que es con la que me he quedado, ¿verdad? Y también tenemos un plan B, ¿verdad? Por cualquier situación, ¿verdad? Por cualquier situación. No, la verdad que está bastante interesante lo que usted está comentando. Y bueno, tomo este pequeño espacio también para agradecer a Pacific Production, quien es el patrocinador de este programa de Pacific Podcast. Y si ustedes también quieren promocionar su negocio, su trabajo, no se olviden que Pacific Production es su mejor opción porque cuentan con cámaras profesionales, videodronaje y todo lo que usted necesite para poder hacer en su negocio. Por acá les estaremos dejando el número de contacto para que usted pueda cotizar lo que desee. Y continuando con la plática acá, don Vikingo, me gustaría que también me comentara un poquito que cómo considera usted que ha sido la aceptación de su comida acá en Acajutla. Bueno, pues a mí me gusta más, ¿verdad? Que el cliente sea quien me diga, mire, su comida está buena. No me gusta decir que soy el mejor porque no es así, ¿verdad? Sí. Sino de que hay varias opciones también. Pero la verdad la aceptación de los clientes ha sido muy buena y es por ese motivo de que ahora me he quedado aquí, ¿verdad? Porque aparte de eso, ¿verdad? Hay muchos clientes que incluso hasta nos han tomado cariño, ¿verdad? No solo a mí, sino que a mi familia también. Y la aceptación ha sido bastante buena. Jamás me imaginé de que lo que he logrado en tan poco tiempo, ¿verdad? Lo iba a lograr en este poco tiempo. Me imaginaba que me iba a tardar tal vez un poquito más, ¿verdad? Pero incluso tenemos clientes, ¿verdad? Que están en Estados Unidos y cada vez que vienen me dicen, mire, voy a llegar tal fecha, vamos a llegar donde usted, incluso un día antes me hacen el encargo, llegan. Es increíble, pero también por la ubicación donde estamos, turistas que vienen al muelle, ¿verdad? Nos hemos quedado con clientes de Lourdes, de Santa Tecla y o sea, yo me doy cuenta que nuestra comida les gusta porque regresan y ahí están como clientes frecuentes, ¿verdad? No solo con la gente de aquí, sino que también de fuera de aquí, ¿verdad? Otra cosa que me ha ayudado son mis amigos motociclistas que vienen con los clubes de moto, aprovechando a venir a la playa, ¿verdad? También pasan a apoyarme el negocio. Y ya ellos, ¿verdad? Traen personas, esta persona le comenta a otra y así, ¿verdad? Es como poco a poco el negocio ha ido creciendo. Bastante interesante lo que usted está diciendo, porque como bien dice usted, ¿verdad? Una parte es el toque que le da a la comida, otra es que gente lo conozca, pero también yo siento que es como el sazón que le da usted a la comida, porque a mí, como le digo en lo personal, a mí me encantan, sí, me gustan. Lo admito, otros emprendedores hacen lo mismo, sí, me encanta y todo, pero yo siento que también lo que le da ese toque es el chimichurri. ¿Qué es lo que le echa ahí de especial? Usted páseme el tip porque a mí sí me gusta bastante. Siento que también le da el toque a la carne, no muy, cuando uno dice, porque a mí me gusta siempre la carne como bien, ¿cómo se llama? Bien asadita.
entonces queda bien rica, un buen sabor, la verdad. A mí me gusta ir ahí con la familia, a veces le pido a domicilio también, que por cierto tiene a domicilio, ¿verdad? Sí, por el momento trabajamos con delivery independiente. Por el momento trabaja con delivery independiente, sí. ¿Y cuáles han sido sus mayores satisfacciones trabajando en su propio negocio de comida? Una de mis mayores satisfacciones es el hecho, ¿verdad?, del progreso que he tenido como persona, el progreso que hemos tenido como familia también, ¿verdad?, junto con mi esposa, porque también siento que sin el apoyo de ella, ¿verdad?, el negocio no estuviera donde está, ¿verdad?, porque ella sí me ha apoyado bastante. Y creo que nuestra mayor satisfacción es esa, ¿verdad? De que tengo 2 hijos, ¿verdad? Nuestros 2 hijos están teniendo, se puede decir, una vida digna, ¿verdad? Tal vez no como quisiera al 100 todavía, ¿verdad? Pero sé que algún día lo vamos a lograr porque este es un proceso que lo vamos empezando. Pero la verdad que mi mayor satisfacción ha podido ser eso, que después de estar como en una etapa donde me sentí estancado, que no había ni un progreso, siento que he subido como un peldaño más, ¿verdad?, en mi vida, donde el progreso sí es posible, ¿verdad? Porque yo siempre he dicho que todo está en la mente. Y yo sé de que también con la ayuda de Dios, ¿verdad? Siempre poniendo a Dios sobre todas las cosas. Y no solo orando, sino que también actuando, ¿verdad? Porque sí, Él, le podemos pedir a Él, ¿verdad?, que nos bendiga, pero si nosotros no actuamos, es mentira, vamos a estar en el mismo lugar. Entonces, lo primordial es eso, poner a Dios sobre todas las cosas. Después de eso, actuar. Y después de actuar, hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, de esa manera es como he visto yo un progreso, ¿verdad?, en mi vida, en mi familia, y creo que mi mayor satisfacción es eso. No, yo creo que también la familia, como usted dice, es como que también le da el impulso a uno, ya que yo también se lo digo, que yo soy madre, es como que le da el impulso a querer hacer las cosas mejor, seguir mejorando cada día, poder hacer bien las cosas. Y dígame, tengo una preguntita así bien curiosa. A mí me gustaría saber, ¿a usted le gustaría que sus hijos siguieran sus pasos en este ámbito? O decirles, les quiero enseñar un poquito cuando esté, porque todavía tiene los hijos chiquitos, ¿verdad? Entonces, cuando estén grandes, decir, o sea, les voy a enseñar lo que a mí me gusta, porque yo sé que a usted le gusta hacer esto, yo sé que lo hace lo veo con cuchillos, haciendo malabares, entonces yo digo, lo está disfrutando, le está gustando hacer lo que hace, poder satisfacer con el paladar a las personas, entonces me gustaría saber eso. ¿Le gustaría que sus hijos lo siguieran a usted? Bueno, la idea es de que ellos sean mejores personas que nosotros, ¿verdad? Sí. Esa es mi idea. Y pues bueno, el más pequeño, incluso él hasta me ayuda, me ha hecho que le compre parrillas de juguete y cuando llegan los clientes él dice que le sirve también, ¿verdad? No sé si han visto que a veces subo videos, nos está ayudando como a soplar, ¿verdad?, para encender el fuego. Entonces, él porque ahorita está pequeño, ¿verdad? Pero si en un futuro él me dice, mire papá, a mí sí me gusta bastante eso, pues yo estoy para apoyarlo, ¿verdad? Y no solo en eso, sino de que si él tiene el deseo de aprender otra cosa, porque hoy últimamente se le ha metido que quiere ser soldado. Después de primero era cocinero, hoy dice que es soldado, ¿verdad? Entonces, la verdad que la mentalidad de los niños cambia, ¿verdad? Sí me gustara, la verdad, me gustara que ellos siguieran estos pasos porque la comida es algo que siempre se va a vender, siempre es algo que va a estar ahí, siempre van a haber clientes, siempre y cuando las cosas se hagan bien, ¿verdad? Sí. Entonces sí me gustaría, ¿verdad?, que ellos como siguieran estos pasos, pero si en dado caso en un futuro ellos pues tienen el deseo de aprender otra cosa o ser algo más, ¿verdad?, en su vida, pues igual estoy para apoyarlos. Sí, no hay nada más bonito también ver un negocio donde toda la familia también está involucrada, porque yo he tenido la oportunidad también ver así negocios, que la familia es como que dan el empujón también para seguir adelante y estaría bastante bonito. Bueno, me gustaría saber qué es lo que la gente opina tal vez con la temática que usted tiene, que usted dijo que le gusta lo hizo con la temática porque le gustan las motocicletas, el rock, entonces la gente ¿cómo ha tomado bien eso? Le dicen, mire, me gusta su temática, está bastante interesante, o no le preguntan. Sí, de hecho sí, lo que más les llamaba la atención es que yo tenía un rótulo pequeño, ¿verdad?, donde decía regla principal, aquí no se escucha reggaetón. Me fijé en eso. Entonces, sí, cuando llegamos, me fijé en eso. Una vez llegó mi tío y me dice, hijo, pero eso se va a sentir como que ofendes a la gente, me dice, porque hay gente, ¿verdad?, que tal vez sí le gusta ese tipo de música, pero en realidad yo lo puse como en son de broma, ¿verdad? No es porque cada quien es libre de escuchar lo que quiere, ¿verdad? Porque a mí me puede gustar el rock, pero a alguien más le gusta el rap o a alguien más le puede gustar el reggaetón. Es algo que se tiene que respetar también, ¿verdad? Pero
yo había puesto eso solo como en son de broma, y al final todos los clientes se lo tomaron a bien, porque habían clientes, hey, me gusta esa regla que has puesto, me decían. Entonces ya estamos hartos de escuchar reggaetón y banda en todos los lugares, me decían. Entonces yo siempre ahí tengo como música de los 80, 90, ¿verdad? O si no, de Enrique Bunbury, ¿verdad? Rata Blanca. Entonces, en realidad yo pensé que no mucho les iba a gustar a las personas, pero la verdad que los clientes se lo han tomado bien. Muchos clientes incluso llegan, mira, poneme tal disco de tal banda, y ahí, ¿verdad? Eso es lo que les llama la atención. Lo bueno que también ustedes, para complacer tal vez a las personas, ¿verdad? Obviamente, y hay que complacer al cliente como pues sí, a ellos más les guste. Bueno, también tomo este pequeño espacio para mencionarles que si usted desea rentar, alquilar o vender sus propiedades, Acajutra Real Estate Company es su mejor acción, porque cuenta con personal 100% calificado en mobiliario. Aquí les dejaremos los números de contactos para que usted pueda cotizar si usted desea vender, rentar o alquilar. Continuando como estábamos, don Vikingo, me gustaría también que me comentara un poquito qué platillo le recomendaría a una persona que llega a su negocio por primera vez. Si le dice, mira, yo veo, porque mucha gente tal vez le de llegar, me han mencionado que vos sos bueno en parrillada, en choripanes, en eso y eso. Entonces hay personas que le llegan a decir, ¿qué me recomienda usted? ¿Qué le diría a esa primera persona que llega? Bueno, ahí dependiendo también el gusto del cliente, ¿verdad? Pero si me dijeran como, mire, recomiéndeme una parrillada, ¿qué me recomienda usted? Creo que ahorita lo más especial que tenemos es el lomo y el puyazo, ¿verdad? Que ya son cortes especiales y altos, ¿verdad? A la vez. Y creo que lo más recomendable sería eso, pero también hay clientes que les gustan más los mariscos, ¿verdad? Entonces yo les recomiendo el plato de pulpo o si no el de mar y tierra, ¿verdad? Que lleva también lo que son camarones y lomo de res. Y creo que esos serían los que más yo recomendara. Ahora, si quieren algo sencillo, pues los choripanes, definitivamente, los argentinos, porque tengo de dos clases. Está el choriloco, que es el que lleva, es como que va más mixto, ¿verdad? Y está el argentino, pero para mí el argentino es chiquito y todo, pero las apariencias engañan, ¿verdad? Entonces, buen la sabor. verdad que el chiquito, ese choripán pequeño, creo que es de los mejores, ¿sí? Mire, tengo la curiosidad, el choriloco no es el pan grandote que le pone así a usted. Sí. Me acuerdo de ese gran plato, por cierto, súper delicioso. Se lo recomiendo también, tuve la oportunidad esa vez de probarlo. Era bastante bueno y está bastante interesante. También, si nos puede mencionar cuál ha sido su experiencia más loca que ha tenido en su negocio. Algo que le haya marcado, que haya dicho, wow, o sea, nunca llegué a pensar que me pasara esto. O algún dato pues que usted quiera decir, wow, me pasó esto por no hacer esto o algo así, una experiencia, algo, mira. Quiero ver. Bueno, quizás cuando empecé a experimentar esto de la receta, ¿verdad? Creo que eso fue como lo más difícil que me pudo haber pasado, porque en realidad hubo un momento que hasta me frustré porque le quería dar un toque especial a la carne. Pero siempre me pasaba, ¿verdad? De que por estar inventando, de que las quería o ya sea ahumar o darle el punto exacto, ¿verdad? Se me pasaban, se me quemaban o agarraba un sabor no bueno, ¿verdad? Entonces creo que eso fue como lo más difícil y que sí me marcó, ¿verdad? Que me marcó lograr encontrarle el punto exacto, ¿verdad? A esa receta. Y aparte de eso, el punto exacto, ¿verdad? A las carnes, porque normalmente se usa un termómetro, ¿verdad? Para estar midiendo la temperatura, el término de la carne. Pero en este caso yo lo hago todo así al tacto, ¿verdad? Incluso la parrilla, el chef nos enseñó, ¿verdad? Cómo los segundos que hay que contar para cuando la parrilla ya está en medio o tiene el fuego ya bien intenso, que es lo primordial para poder parrillar, ¿verdad? Las proteínas. Entonces, creo que eso fue lo que más me marcó. Pero de ahí ya dentro, desde que empecé ya así bien fuerte el negocio, hasta el momento, gracias a Dios, no hemos tenido errores. Más que una vez que estábamos en evento, ¿verdad? Y una clienta me llegó a reclamar, y me dijo, mire, me dijo, el casamiento que me dio no sirve, y esta clienta se molestó bastante. Y la verdad que sí comprendo, nos ayudó también a mejorar, ¿verdad? Nos ha ayudado a mejorar eso porque en ese momento teníamos otras personas trabajando con nosotros, se descuidaron, ¿verdad? Y de los errores se aprende.
y así es como hemos ido mejorando, pero quizás parte de lo que más me ha marcado es eso, ¿verdad? El proceso de lograr tener una receta, ¿verdad? Que sea del agrado al cliente. No, yo creo que tal vez, como usted dice, esa es la parte un poquito más difícil cuando uno quiere empezar a emprender. Creo que es como a prueba y error que le dicen, ¿verdad? Entonces primero anda probando, no le parece, anda buscando la manera de poder hallarle el toque, como usted decía, pero mire ahora tiene bastante éxito. Veo que también usted se presenta en diferentes eventos, por ejemplo, en las noches de compras, en las fiestas patronales, vi que también tenía ahí su negocio, y también veo que también mucha gente lo llama a usted. Cuando, por ejemplo, veo que dice, a veces ponen sus historias, hoy no estaban porque tiene pedido, ¿verdad? Que va a ser asados a otras partes, entonces creo que eso es bastante bonito, que la gente ya también lo vaya conociendo un poquito y que usted se vaya dando a conocer también, ¿me entiende? Está bastante bonito eso. ¿Me podría también decir qué tips le daría Vikingo a usted a las personas que realizan asados en las casas? Bueno, lo más importante, ¿verdad? Creo que hoy en día es la higiene. Eso tiene bastante que ver porque muchas veces no sabemos las temperaturas, ¿verdad? Que tiene que tener una carne, el proceso de descongelamiento, si la carne sobra, cómo guardarla, ¿verdad? Todo esto es algo bien importante. ¿Por qué? Porque las carnes, ¿verdad? Quieras o no, pues es un animal que prácticamente ha sido destazado y obviamente él tiene su proceso también de descomposición, ¿verdad? Entonces, muchas veces, ¿verdad? Hay días que son tranquilos, por lo tanto, producto sobra. Entonces, la higiene es algo bien que hay que tener bastante en cuenta, ¿verdad? El lugar donde estamos cocinando, las parrillas, ¿verdad? Que siempre estén, obviamente la parrilla siempre va a tener grasa, ¿verdad? Pero es de estarlas limpiando como a diario. Otro tip que es bien importante, la refri, ¿verdad? Donde se guarda el producto, tiene que estar en óptimas condiciones de aseo y también recomendable usar guantes, ¿verdad? Al momento de estar preparando los platillos, ¿verdad? Más que todo porque a veces se ve mal de que pues estamos agarrando carbón, lo ponemos, ¿verdad? Y quieras o no, siempre en las uñas quedan como manchadas, ¿verdad? De carbón sí. O para evitar esto, lo recomendable es usar guantes, ¿verdad? Pero yo creo que el tip que yo les puedo dar es eso, ¿verdad? La higiene, porque si tenemos una buena higiene, ¿verdad? Es algo que nos va a ayudar bastante. Y como segundo tip también, ¿verdad? Invitar, ¿verdad? A los que se dedican en este rubro, estudiar, ¿verdad? Estudiar un poquito acerca de carne, ¿verdad? Y eso la verdad que nos va a ayudar bastante porque hay muchas personas que no conocen, que mire, a mí no me vaya a dar la carne con sangre, le dicen a uno, pero en realidad la sangre no sale nomás, el animal está ahí, o no sé si ha visto en el súper, ¿verdad? Que vienen empacadas al vacío, eso sí es sangre. Pero cuando ya está en proceso de estar en la parrilla, ya esa no es sangre, sino que son jugos, ¿verdad? Que en sí la carne está sacando, ¿verdad? Y a esto se le llama propiedades organolépticas, ¿verdad? Que son las que están saliendo y es eso, ¿verdad? No es que sea sangre, ¿verdad? Porque si en realidad eso fuera sangre, creo que fue algo antihigiénico también, ¿verdad? Que esté derramando como sangre en el plato, ¿verdad? Fíjese que me sacaba entonces esa duda porque yo siempre tengo la costumbre de decir, pero no me la voy a dejar así como que sangre en el pollo, en la carne, más que todo me fijaba en el pollo, pero pues ya me sacó de eso, yo pensaba que era sangre que dejaban como que no se cocía bien el pollo, decía bueno, yo. En realidad en aves sí es un poquito más difícil darle término, ¿verdad? A la proteína, porque en realidad lo que se pone en la parrilla es proteína en general, ¿verdad? Pero en el caso de las aves sí no se le puede dar como un término, ¿verdad? Porque lo que sí el pollo, ¿verdad? Tiene, eso sí, ¿verdad? Ya no es lo mismo como en la carne, ¿verdad? Sí, es más diferente, ¿verdad? Todo el proceso. No, y mire que está bastante interesante lo que usted está diciendo. Todos los procesos que hace para tener una higiene, empezando por eso, lo que usted sabe, cómo ya está el punto, la parrilla, o sea, la carne, ya cuando ya está en cocción o eso. Es como que, entonces, por ejemplo, yo digo, wow, yo no sé nada, porque a comparación de usted, yo no sé nada. Yo solo sazono la carne y ahí estuvo la planchita y todo, pero si en verdad uno quiere meterse a poder emprender o hacer un negocio así de comida, tiene que saber, como usted dice, no solo es como que,
solo porque hago bien el arroz o el casamiento y cosas así, ya. No solo eso, pero también me he fijado que usted hace los platos bien preparados. Les echa bastantes cosas, les echa chimol, aguacate, o sea, está bien preparado ese plato y yo creo que también está bastante accesible para todas las personas, ¿sí o no? Sí, la verdad que hay muchos clientes que también me han dicho, ¿verdad? Que sienten, no de todo, ¿verdad? Pero quizás del 100% o un 10% que sienten quizás algo caro el plato. Pero la verdad que aparte de no solo les estoy vendiendo el plato, sino que también les estoy vendiendo mi conocimiento, ¿verdad? Porque les estoy vendiendo un producto que tiene un proceso, no solo vengo, preparo la carne y así como le digo, aventarlo a la planchita sí, la tiro a la parrilla, sino que el chimichurri lleva su proceso, la preparación que le damos a la carne lleva su proceso también. Entonces, todo eso, ¿verdad? Es de valorarlo también. Yo no puedo venir, ¿verdad? Y decir, mire, yo puedo decirle, hay clientes que se molestan también porque, que es mucho tiempo de espera, pero yo algo que siempre he dicho, ¿verdad? Prefiero que me critiquen por el tiempo de espera y no que me digan que les di algo mal hecho. Porque a mí nada me costara tener bastante carne allí, ¿verdad? Envuelta y solo de estarla recociendo, pero no sé, siento que no es correcto. Yo cada platillo que preparo, yo lo preparo como que lo estuviera preparando para mí, ¿verdad? Obviamente ya en un evento súper grande no se puede, ¿verdad? Es bien difícil querer hacer algo perfecto, por decirlo así, porque ya la demanda es más grande, entonces cuesta un poco más, ¿verdad? Pero en lo que cabe dentro del negocio, ¿verdad? A mí me gusta hacer las cosas con paciencia y así, ¿verdad? Dejar complacido al cliente, ¿verdad? Que el cliente se vaya con la satisfacción de que lo que pagó valió la pena. Sí, no, la verdad que tiene razón en todo eso, lo que usted dice, porque así es, pues, si en verdad la gente quiere algo bueno, hay que esperar. Como bien dice, también me gustaría que me dijera un poquito, usted ahorita está un poquito ya más, como usted dice, que ya se desenvuelve más en poder preparar un platillo. ¿Cómo se mira el Vikingo dentro de 5 años? La verdad que yo sé, ¿verdad? Que lo puedo lograr, pero yo me miro con un restaurante ya más grande, más formal. Y siempre trabajando yo dentro, ¿verdad? Porque yo no quiero ser de esas personas que solo va a llegar a observar, ¿verdad? Sus trabajadores, sino que quiero ser como ejemplo para ellos, estar a la par de estas personas, sentirme siempre parte de, pero quizás mi anhelo más grande es ese, ¿verdad? Primeramente tener mi propia casa y dentro de esa casa poder tener el negocio y darle este concepto fijo, ¿verdad? Al negocio. Y yo sé, ¿verdad?, de que lo voy a lograr. Y de aquí a 5 años, si es posible antes, ¿verdad? Yo me miro de esa forma, teniendo mi restaurante más formal, de una manera más agradable, con mejor atención a mis clientes. Y creo que eso sería. No, y primero Dios que lo va a tener, ya va a ver que sí. Así como va usted, yo siento que va bien. Tiene la capacidad también de poderlo lograr. Yo sé que lo puede hacer y en 5 años esperamos que nos invite a nosotros para poderlo entrevistar de nuevo cuando ya diga, ya tengo mi propio negocio y he podido abrir más. Entonces, usted también tiene la expectativa de poder abrir otro negocio más, no solo aquí en Acajutla, tal vez departamental o en otro departamento. Sí, de hecho, hace poco tuve la idea, ¿verdad?, de abrir como un pequeño local en Santa Ana. Estaba hablando con mi esposa, mira, fíjate que, porque muchos amigos de allá me escriben, va, que muy lejos te has ido y extrañan sus asados. Ajá, me gustaría, no, ni siquiera han probado, porque hay unos que no han tenido la oportunidad de venir. Me gustaría que estuvieras aquí para probar tu comida, porque se ve súper rica, pero en realidad, ¿verdad? Haciendo estudio, ¿verdad? Por el momento sí, ¿verdad? Se hace como un poquito difícil decir, sí, me voy a ir, voy a abrir otro lugar allá, ¿verdad? Sí. Porque para empezar tendría que capacitar personas para no dejar tampoco aquí tirado el negocio, ¿verdad? Y tener a alguien de confianza, ¿verdad? Que lo pudiera hacer y después, ¿verdad? Poder tener también el negocio allá. Pero creo de que primero tenemos que aprender a gatear, después a caminar y después a correr. Y creo de que ahorita todavía estoy en el proceso de aprender a caminar, ¿verdad? Entonces yo sé de que con la ayuda de Dios, ¿verdad? Poco a poco lo puedo lograr. No, y así es, con la ayuda de Dios todo se puede. Y como usted dice, ya dejó, o ya siguió un peldaño, como usted dice, ya dejó de gatear, perdón, y ya está empezando a caminar. Entonces ya creo que eso es un progreso también, que usted se ha de sentir algo satisfactorio, ¿verdad? Poder decir, wow, no estoy como estaba antes. Primero Dios, dentro de 5 años voy a estar como yo quiero y que todas las cosas se salgan a bien, ¿sí o no?
Sí, exacto, eso es verdad. Creo que todo joven anhelamos eso y quizás quisiera aprovechar, ¿verdad? Sí. Un momento solo para motivar, ¿verdad? A todos aquellos jóvenes que tal vez se sienten frustrados en su vida, que sienten que no progresan, que sienten que están estancados. Algo que yo quiero tocar bastante este punto sin ofender a nadie. Yo sé que a veces hay muchos que tienen la dicha de tener a sus papás que les ayudan, pero en el caso mío, de mis amigos que conozco, que sus papás les han ayudado a progresar, son raros los que llegan al éxito, ¿verdad? Pero en realidad siempre he dicho que el verdadero éxito está cuando nosotros tenemos la iniciativa de hacer las cosas solos, ¿verdad? Tener el apoyo de alguien creo que es un plus para poder lograr esas metas que nosotros tenemos enfocadas. Pero yo motivo a todos los jóvenes de que si tienen un sueño, que lo logren, pero los sueños no se logran en la cama ni levantándose tarde, los sueños se logran levantándose temprano, actuando y no solo pensando, sino que buscar la manera de poder hacer estos sueños realidad. No, y la verdad que tiene razón lo que usted dice, los sueños se hacen actuando, no solo imaginándolos, decir, ay, mi sueño es esto, pero o sea, si uno se queda estancado, nunca lo va a lograr. Exacto. Y bueno, la verdad que a mí me encantaría seguir platicando, que mucha gente conociera más sobre su vida, ¿me entiendes? O sea, un poquito más, extendernos un poquito, pero yo sé que también hay cosas que hacer, ¿verdad? Entonces nosotros acá como el staff le queremos agradecer a usted por haber tomado bien venirnos y poder venir aquí un momento, poder charlar un poquito, conocer sobre su vida. Y para mí me gustó bastante esta plática, entonces esperamos que en próximas, cuando ya sea ya más, que ya tenga su negocio, poderlo volver a entrevistar. Ok, muchas gracias igual por la invitación y es un gusto, ¿verdad? La verdad, es un gusto estar aquí y que siempre me tomen en cuenta. Y no solo a mí, ¿verdad? Sino que yo sé que apoyan también a muchos emprendedores de aquí. Creo que eso es lo que necesita Cajutla. Este es un lugar muy bonito, la verdad, donde hay mucho potencial. Pero creo que lo que a veces falta, ¿verdad? Es eso, el apoyo de más personas, ¿verdad? En este caso con ustedes, yo siempre los he admirado este canal por el hecho ese de que siempre buscan la manera de apoyar al emprendedor. No, y gracias también por esas palabras, a nosotros nos halagan también, y es como que nos gusta también hacer las cosas bien y poder seguir progresando un poquito más, mejorando, como usted dice, y yo sé que así, pero antes que se vaya, miren, nosotros hemos tomado bien hacer una pequeña dinámica con usted que lo hemos catalogado, se llama Lo Primero que Pienses. No sé si tal vez ha escuchado eso, pero es que yo le pregunto una palabra y usted lo primero que se le venga a la mente me va a decir, me responde con lo que usted piense. Por ejemplo, si yo le menciono familia, ¿qué me va a responder usted? Lo primero que se le venga a la mente. Esposa, hijos. Va, así. Entonces yo quiero hacer esta pequeña dinámica así con usted. Entonces, no sé si está listo. Sí, listo. Está listo. Aquí tengo unas pequeñas palabras que yo le voy a decir y usted me va a responder. Lo primero que se le venga a la mente. Okay. Está fácil, sencillo. Va, como primero podemos decir asados. Carnes, res, mariscos y aves. Acajutla. Playa, gente bonita. Esposa. Enojada, bipolar, amable, amorosa. Hijo. Tremendo. A veces me saca de quicio, pero es todo un amor. Argentina. Buenos Aires. Motocicletas. Harley Davidson. Negocio. Sueño cumplido. Rock. Pasión. Parrilla. Amor. El Salvador. Gente luchadora. Y por último, Julio Ernesto Vikingo. Buen padre. Vaya, mire qué fácil. No, está bastante bueno lo que usted... Está pasable lo que hizo en la dinámica. Entonces, nuevamente le decimos, es un gusto poderlo tener acá con nosotros. Esperamos seguirlo viendo y pues sí, que compartamos otro poquito más de charla. Así que le agradecemos por esta invitación. Y por Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. ¿Algunas palabras que quiera decirle al puerto de Cajutla? Bueno, pues siempre, ¿verdad? Invitarlos, que apoyen a todos los emprendedores. Invitarlos también, ¿verdad? Si usted no ha probado mi comida, lo invito que la pruebe y yo sé de que le va a encantar. Y como siempre, estamos a la orden y va a ser un gusto poder atenderlos. Así es, como él dice, esperamos que ustedes puedan llegar a su negocio, que apoye también el talento acá cajutlense y que apoye a todos los emprendedores.
Y también queremos nuevamente agradecer a Pacific Production, quien es el máximo benefactor de este programa. Y saludos a todos.